8:12 de la mañana. Ya está con nosotros Ángel Chalas para hablar de organización financiera, pero antes es el turno del comentario del líder, guía y coordinador de este espacio, el señor Dari Terrero. Dari Taxi. Dari Taxi. Dari Drink. Dari Imprenta. ¿Y qué es lo que tú no has hecho? Ay, santo Dios, ay, santo. Mire, estábamos más temprano tratando de hacer contacto con alguna autoridad de la alcaldía de Moca, a propósito de que la alcaldía de Moca acaba de tomar una decisión de imponer candados a vehículos estacionados en lugares prohibidos para estacionarse. Ahí estamos viendo las imágenes, para los que no ven por televisión. La alcaldía de Moca ha tomado la determinación de establecer una dinámica que se utiliza en tránsito, de establecer candados, trancagomas, para hablar en un lenguaje mayano, para aquellos que se estacionan en lugares prohibidos. Y obviamente que frente a la toma de esta decisión, nosotros obviamente tenemos que hacer nuestro análisis jurídico de esta decisión. Incluso dentro de los vehículos que fueron fiscalizados por esta medida, se encuentra un vehículo de la Policía Nacional que el Ayuntamiento de Moca le colocó un trancagomas. Miren, ustedes pueden observar la foto, lo vamos a publicar en nuestra cuenta de Instagram de La Mañana con Dari. Y hay que decir que luego de la promulgación de la Ley 6317, que obviamente establece en uno de sus artículos que cualquier decisión, cualquier resolución, ordenanza tomada por un ayuntamiento que contravenga total o parcialmente cualquier decisión de esta ley es totalmente nula. Uno obviamente tiene que establecer que los ayuntamientos no tienen atribución. Oigan esto, los ayuntamientos, aunque la ley, yo tengo aquí, miren, esta es la ley 176-07, que el artículo 19 en su literal A, establece ordenamiento del tránsito de vehículos y personas en la vía. Dice ordenamiento, no dice fiscalización, ordenamiento. La ley 6317 estableció como única autoridad para fiscalización de tránsito en la vía pública a la DGCET. La DGCET es la única autoridad que puede establecer cualquier tipo de sanción por el establecimiento de una violación a una norma de tránsito, por alguna violación en la vía pública. Los ayuntamientos pueden establecer cualquier sanción por el uso de los espacios públicos. Si en el caso de que un vehículo sea estacionado en un parque, encima de la acera, encima de una área que esté dentro del dominio de una alcaldía, sí, la alcaldía puede tomar la determinación previo a una ordenanza o una resolución, sí puede determinar qué hacer, pero no en la vía pública. La vía pública está exclusivamente determinada por la DGCET. Y obviamente cualquier decisión que tome cualquier ayuntamiento del país debe estar estrictamente coordinada con el Intran y la DGCET. Por tanto, esta medida puede ser atacada ante un tribunal, el Tribunal Superior Administrativo. Es decir, e incluso esto le puede generar daños al Ayuntamiento de Moca frente a que alguno de estos conductores puede alegar que esta medida le puede provocar daños a su vehículo y pueden recibir algún tipo de demandas porque no le corresponde. No le corresponde. Y es bueno que los ayuntamientos se asesoren cuando vayan a tomar este tipo de medidas, porque la ley 6317 establece jerarquías frente a la ley 176-17 frente a la administración de las vías públicas, porque la ley, reitero, establece que cualquier decisión que se tome en torno a este tema, total o parcialmente, es totalmente nulo. Incluso hay decisiones de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional en torno a este tema.
Entonces, esta decisión que me han llamado varias personas para preguntarme en torno a su legalidad o no, debe ser revisada por la alcaldía de Moca, debe ser convocado, la alcaldía de Moca debe llamar a Intran, debe llamar a DGCET para que conjuntamente elaboren un procedimiento, porque en la forma está correcto que ellos puedan implementar este tipo de medidas para controlar las personas que se parquean en lugares inadecuados, pero debe ser la DGCET quien haga la implementación de los tranca neumáticos o cualquier implementación que ellos quieran hacer para lograr ordenar el tránsito en la ciudad de Moca. Por tanto, revisen eso, revisen esta medida, y los ayuntamientos del país, que cualquier decisión que vayan a tomar en torno al tránsito, revísenla con Intran, porque no es posible que los ayuntamientos puedan tomar decisiones al margen de una ley como la ley 6317. Ya tenemos aquí con nosotros a Ángel Chalas. Ángel Chalas está todos los miércoles con nosotros en Finanzas Personales, orientando a los dominicanos. El dominicano muy dado a que le entran unos chelitos y de una vez le busca oficio. Le entra un chelito. Es como hay una teoría del dominicano que el dinero de que tiene oído. de que entra un dinero. El carro suena. De que el carro suena. Y ahora dicen que son las mujeres que oyen. También. Sí, de que los cuartos... Hay muchos mitos con que eso, de una vez que hay una cirugía que hacerse. Yo voy a tener que revisarme porque a mí no se me presenta ninguna de esas necesidades. Que las mujeres desde que oyen que... Laura, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque nada más es trabajar. Lo nuestro es trabajar y generar el dinero. Que si el hombre se sacó unos números de una vez, que una cirugía, y no de que por cosa, que le duele una cosa y que... Bienvenido, Ángel. Gracias. Que el tema de hoy es organización financiera. El tema de hoy, sí. Sí, vamos a hablar de eso, pero realmente, ustedes saben, ya yo lo he dicho anteriormente, del dinero que entra hay que gastar obligatoriamente, porque es que si no, la vida no tiene un sentido lógico, ¿verdad? Porque normalmente una persona normal, Dari, trabaja fuerte normalmente, trabaja duro para cobrar, para pagar, para luego encontrarse sin dinero, para volver a trabajar y seguir en ese mismo proceso. Y ese proceso Kiyosaki le llama la carrera de ratas. ¿La qué? Pero la carrera de ratas. Que nosotros encontramos siempre repitiendo el mismo ciclo constante. Y si nos vamos al área de la filosofía, que me encanta la filosofía, es un filósofo que se llama el filósofo de lo absurdo, se llama Albert Camus. Y Albert Camus lo ilustraba de la siguiente manera. Imagínate que un hombre o una persona se encuentra en una pendiente arrastrando una piedra pesada hacia la cima para luego encontrarse de que cuando ha llegado a la cima se encuentra de nuevo en el principio de la pendiente. A eso le llamaba el mito de Sísifo. Y es una persona que se encuentra repitiendo un ciclo constante en su vida. Ahora yo le voy a preguntar a ustedes, ¿realmente no somos nosotros como Sísifo? ¿O realmente no estamos nosotros viviendo una carrera de rata donde vivimos una repetición constante de las mismas cosas? Y nos encontramos haciendo todos los días las mismas cosas. Porque, por ejemplo, cobramos, pagamos, nos quedamos sin dinero para volver a trabajar. Para volver a pagar y volver a quedarnos sin dinero. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que hay que hacer? Cobramos, guardamos los cuartos de la cama y volvamos a cobrar y no hacemos nada y lo guardamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la ruta? Porque si tú lo pones, si lo ponemos de una manera coherente, los gastos, como tú dices, hay que hacerlo. Porque de alguna manera, o sea, tú tienes gastos y además de eso trabajas y no se puede trabajar para sobrevivir. Hay que hacer también actividades sociales e inversiones en ti que te permitan mostrarte. ¿Inversiones en ti? Por supuesto. Inversiones. Por supuesto, no, en sentido general. O sea, Claro, ¿cuál es la claro. ruta de organizarnos para no sobrevivir y que no sea permanentemente un gasto? Bien, excelente pregunta. Y vuelvo y te cito a Camus. Y él decía que la única manera de nosotros salir de ese absurdo es aceptando el absurdo, pero creando sistemas para salir, para vivir
conforme a lo que te ha tocado. Por ejemplo, tú dices, ¿cómo yo puedo dejar de trabajar para pagar cuando son gastos esenciales la mayoría de veces y no vivir en ese ciclo constante? Y la realidad es la siguiente, de que nosotros somos personas resultadistas. Nosotros siempre buscamos resultados. Y los resultados nos dicen a nosotros que cuando cobramos hay que pagar directamente. Y lo último que nosotros pensamos es en tener una planificación a largo plazo. ¿Por qué? Porque la planificación a largo plazo realmente no nos causa esa felicidad, no nos causa ese bienestar del momento, esa que dopamina. es lo que nosotros perseguimos, la dopamina. Porque, por ejemplo, cuando nosotros cobramos, si nosotros dijéramos, mira, voy a ahorrar, porque si yo ahorro 5,000 pesos mensuales durante los próximos 10 años, yo voy a tener 600,000 pesos ahorrados. Pero hay que esperar esos 5 años. Lo vemos demasiado lejos. El ahorro no genera dopamina, ¿verdad? No, para nada. Coño. ¿Y qué tan importante es ahorrar? Porque si tú te vas a recomendaciones de expertos en finanzas, te hablan mucho de que tener dinero guardado en una cuenta quizás es menos eficiente que tú invertirlo en bolsa o invertirlo en X o Y. ¿Cuándo hacerlo? ¿De qué manera hacerlo? ¿De qué forma hacerlo de forma inteligente? Claro. Para que realmente represente beneficios para ti en vez de estar estancado en una cuenta de banco cuando los porcentajes de intereses que se generan son pírricos, porque la verdad hay que decirla. Claro, totalmente. Mira, y muchas personas dicen que el ahorro no sirve de nada porque el dinero se va devaluando en el tiempo. Pero realmente, Jessy, todo tiene que ver con hábitos. Cuando nosotros desarrollamos el hábito del ahorro, te lo voy a poner simple, y era un ejemplo que utilizaba anteriormente. Una persona que empezó su vida laboral, tiene 20 años, salió de la universidad reciente, ¿verdad? Empezó a trabajar. Esa persona pudiera ahorrar 5,000 pesos mensuales porque todavía no tiene hijos, todavía no tiene una familia y nada. Si esa persona ahorra 5,000 pesos mensuales hasta que tenga 30 años, va a tener 600,000 pesos guardados. Ahora, si lo guardó en un fondo de inversiones que te genera en promedio un 10%, en vez de 600,000 pesos va a tener 950,000 pesos a sus 30 años. Ahora pensemos, cualquiera de nosotros que estamos aquí, a nuestros 30 años teníamos 950,000 pesos guardados que eran unos ahorros o un fondo de emergencia. Probablemente no. Ahora, si esa misma persona te dice a ti, ya no voy a ahorrar más, pero voy a destinar ese dinero para que sea mi fondo de retiro, a los 40 años ya no tiene 950. Ese dinero se ganó intereses y siguió generando y ahora tiene 2,500,000 pesos. O sea pero esa persona dice, yo no sé si voy a durar 40 años. Ese es el problema, Dari. Yo no sé si voy a llegar a los 40. Déjame yo gastar estos Hay cuartos. que vivir. Ese es O yo me lo merezco. Que la vida está muy complicada. Yo Mira trabajo cómo se murió Pedro. Claro. Ahora, ¿qué es lo que yo propongo delante de eso? Coño, qué En el proceso, a mis asesorados, a las personas que yo recibo, yo les exijo que tienen que vivir. Y vivir incluye gastar. Ajá. Y vivir incluye salir. Vivir intensamente. Y vivir incluye Hay una salir. película que se llama así. Pero yo le pongo este ejemplo. Si Viva. tú recibes 100 pesos, Ajá. 100 pesos, Sí. tú tienes el mismo estilo de vida que uno que tiene 90. Ajá. Literalmente, con 90 pesos, tú compras lo mismo que tú puedes comprar con 100 pesos. Sí. Tú solamente estás guardando 10. De todo lo que tú recibes, yo te digo, mira, guarda un 5, un 1, lo que tú quieras para tu futuro, pero la mayor parte de tus ingresos tú tienes que vivirlo y disfrutarlo ahora porque tú no sabes de mañana. ¿Hasta qué punto, discúlpame Ángel, comprometer nuestros ingresos? ¿En qué sentido? Una persona puede devengar un salario, recibir 50,000 pesos al mes. Juan recibe 50,000 pesos al mes, pero sus compromisos son 47,000 o 45,000 pesos en términos de gasto de vida, de pagar el alquiler, la luz, el internet, el teléfono, toda esa serie de gastos que tenemos. Y lo que le quedan son 3,000 pesos. Esos 3,000 pesos, él tiene que hacer algo con su vida y tiene que disfrutar. Pero entonces hay que ahorrar. Ahí tiene que ver el punto hasta donde nos comprometemos de los ingresos de los ingresos que tenemos y arroparnos hasta donde la sábana nos da, o de qué manera inteligentemente se pueden distribuir 50,000 pesos que una persona trabaje para que no vaya nadando contra la corriente y no esté en la carrera de la rata. Buenísimo, buenísimo. Mira,
Te lo voy a ilustrar con un caso que yo estoy viviendo actualmente. O sea, que esto es lo más vivido posible. Nosotros nos encontramos con que la mayoría de las personas que saben producir, y este caso lo he visto normalmente en las personas que saben producir, porque hago un paréntesis. En finanzas nosotros encontramos dos problemas graves, y donde nosotros nos especializamos es uno de ellos. Uno de los problemas graves que tú te encuentras es que hay una persona que es extremadamente organizada, pero no sabe producir. Ese es un problema, porque no vale de nada que yo sea totalmente organizado cuando no tengo la capacidad de generar. Claro. Al final, en finanzas, ¿Qué tú vas a organizar? En finanzas no hay un milagro. Tus ingresos deben estar por encima de tus gastos. Ese es el único milagro. Ahora, tú te encuentras en el otro punto, personas que son extremadamente productivas, pero muy desorganizadas. Pero llevan un estilo de vida que no saben cuánto entra, cuánto sale, no saben en qué pie está parado, literalmente. Y me voy a concentrar en ese punto. En las personas que son bien productivas, pero no, por alguna razón viven en ese nadar constante, en sentirse ahogados. Entonces, yo tengo esta persona que para un dominicano promedio yo creo que se encuentra en menos del 5% del dominicano, porque mensualmente el mes que menos produce 250,000 pesos fijos, Jesse. Fijos, que tú puedes contar con esa entrada fija, que en una mente normal nosotros pudiéramos decir, pero debería vivir como un rey, ¿verdad? Debería vivir como un príncipe, porque en República Dominicana 250,000 pesos mensuales, ese hombre es una máxima, como decían en pelota recientemente. Ahora, ¿qué sucede? Que nuestro estilo de vida nosotros lo vamos moldeando de acuerdo a nuestros ingresos. Y cuando no tenemos un sistema de vida que nos diga, tú estás por encima, te estás financiando con tarjetas de crédito, te estás financiando luego con préstamos, porque este tipo de personas que ganan mucho son un target especial para los bancos. Porque los bancos empiezan y te llaman y te dicen, mira, Jesse, yo tengo una tarjeta de 250,000 pesos, que es tu salario, y tú la tomas. Entonces ya tú empiezas a ver oportunidades de negocio, no con un dinero que tú tienes ahorrado para hacer un negocio, sino con el dinero del banco en una tarjeta de crédito. Entonces, esta persona tenía 3 tarjetas de crédito en principio. Y luego necesitó un préstamo de consolidación para pagar las tarjetas, para quedarse limpio y seguir solo pagando el préstamo. Ahora, ¿qué sucede? Que los gastos esenciales de su casa, andan por los 230,000 pesos. Y gana 2,5 en promedio, ¿verdad? Entonces estamos hablando que le quedan 20,000 pesos para vivir. Pero esos 20,000 pesos entonces tú lo ocupas en pago de tarjeta de crédito y luego en un pago de préstamo, que por tú creer que ganas mucho dinero, tienes la capacidad de tomar otros préstamos. Hasta llegar al punto que en este momento nos encontramos debiendo préstamos cerca de 10 millones de pesos. En deudas corrientes. Mira, ve que tenemos una llamada, ve que parece que hay alguien que tiene una pregunta. Claro, claro. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? ¿Qué hay? Buenos días, saludos. La mañana con Dari. Tú tienes una pregunta, Chispero. El Chispero, mi hermano, desde Herrera. Tú tienes una pregunta para Ángel Chala. Ángel Chala, demasiado duro. Déjame saludar a Jesse. Jesse, un saludo para ti. Hola, Chispero, buenos días. Estamos hablando de finanzas personales. ¿Tú tienes una pregunta, Chispero? Yo quiero hacerle una pregunta al licenciado. Sí. Licenciado, ¿por qué el dominicano coge un préstamo para pagar un préstamo de otro préstamo, de un préstamo que debe de otro préstamo? Y siempre vive liado. ¿Por qué? Escuche por radio. Claro, Chispero, mira, y tú eres un personaje muy famoso, Chispero. Yo te sigo cuando haces también intervenciones de deporte y demás. Es completo. Chispero es famoso. Mira, y es lo que le estábamos explicando actualmente. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que tenemos que bajar nuestro nivel de vida a nuestros ingresos y no seguir financiando. Pero esa pregunta, por ejemplo, hay gente que hace, por ejemplo, tiene un préstamo en un banco y hace otro préstamo para pagar ese préstamo. La famosa consolidación. Sí, ¿cómo es esa cosa? Ahora yo te voy a decir, yo tengo una teoría de que los préstamos de consolidación hunden más que lo que te salvan si no lo haces bien. Tú te encuentras con una persona que tiene 2 préstamos y paga 60,000 pesos en los 2 préstamos y lo unifica los 2 en uno y ahora paga 50. En su mente, él dice, yo tengo todavía 10,000 pesos disponibles. ¿Y tú sabes qué hace?
Cuando ve la Se primera mete con oportunidad, toma otro préstamo. De 10. Pero no por 10, ahora lo toma por 15 o por 20. Cuando realmente, ¿qué es lo que está fallando en una persona que entra en ese ciclo? Nosotros dividimos la finanza en 3 etapas. Primero, trabajamos con tu identidad, que son tus hábitos, la forma como tú te manejas, porque todo parte de ahí. Todo. Tu mayor problema financiero, ¿tú sabes cuál es? No son los préstamos, Dari, no son las tarjetas. Tu mayor problema financiero eres tú y cómo tú te manejas. Tú eres. Entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar con nosotros mismos. Y ese empezar a trabajar con nosotros mismos, con mi mayor problema que soy yo, entonces yo lo voy a hacer mediante procesos definidos. Y esos procesos luego van a resultar en que me van a dar resultados buenos, ¿verdad? Ahora bien, una persona que se mete en ese proceso de un préstamo aquí, de otro préstamo allí, de luego consolidar para tener otro préstamo, entonces realmente no se está dando cuenta que está viviendo en un rojo constante. Porque ¿por qué yo estoy necesitando préstamos a cada rato? ¿O por qué yo estoy necesitando una tarjeta de crédito para financiar mi vida? Es porque yo lo estoy utilizando como una extensión de mi salario. Porque yo lo estoy utilizando para financiar mi estilo de vida. Y es algo que me decía la persona que estaba trabajando ayer. Él me dice, mira, yo en el 2021, luego de pandemia, mis ingresos bajaron drásticamente. Pero cometí un error porque hizo la introspectiva y dice, yo seguí financiando mi mismo estilo de vida sin los ingresos que yo tenía. ¿Cuándo es bueno hacer este tipo de préstamo? Probablemente nunca. Ahora, ¿cuándo a mí me gusta utilizar los bancos para yo hacer un préstamo? Si ya yo tengo una idea de negocio que arrancó, yo tengo que invertir en ese negocio para que ese negocio me pueda producir. Exacto. Ahora, no necesariamente yo tengo que ir a tomar un préstamo para consolidar y una persona me dice, Chala, pero es que yo tengo que pagar. Porque realmente si la consolidación me va a ayudar a yo vivir más tranquilo, entonces yo la voy a hacer porque al final yo tengo que pagar el colegio, tengo que pagar la casa y también tengo que pagar los préstamos y necesito ir más tranquilo. Y llega un momento, Dari, donde tú tienes que enfrentarte a tu realidad. ¿Y cuál es la realidad de muchas personas? Que no puedes hacer el frente a todas las cosas juntas. Que allá, pagar por parte. Que ya llegó el momento donde tú no puedes pagar los 7 préstamos que tú estás pagando. Donde tú no puedes pagar las 3 tarjetas. Entonces nosotros tenemos que, el que dicen por ahí que el que debe, ¿qué dice? O paga o ruega. O ruega. Entonces llega el momento de nosotros entrar en negociaciones con los bancos y decir, mira, yo te voy a pagar. Pero al paso. Yo no me voy a quedar con esa deuda. Pero al paso. Pero yo te voy a pagar como yo pueda. Pero el banco no coge esa. No, pero ¿cuál sería la solución? No, hay acuerdos. ¿Qué pudiera hacer el banco contigo? Sí, pero el te va a banco no te ofrecer. coge eso. Digo, yo te voy a pagar, pero cuando no. No, pero el banco te va a ofrecer, establece acuerdos de pago. Sí, pero renegociaciones, sí. acuerdos de pago, donde tú vas a ir más cómodo y donde tú pudieras quizás llegar a una cuota. Hoy voy donde yo tú para el puedas banco a subir. hacer un acuerdo. Pero realmente llega un momento Sigue ahí donde poniéndote chiquito para que te carguen. en nuestras vidas, Hoy voy yo para el banco a hacer un acuerdo. yo te acompaño. Hoy. Yo te acompaño. Sí. En nuestras vidas y en nuestras finanzas hay un punto clave donde nosotros debemos iniciar todo. Estoy jodido. Y nosotros le llamamos determinación de la situación actual. En buen dominicano yo debo saber en qué pie yo estoy parada. Porque yo debo saber si estoy en rojo, qué tanto yo estoy en rojo. Si estoy en positivo, qué Si tanto... es rojo chino o rojo. Exacto, qué tanto yo estoy en positivo, porque eso es lo que va a definir cuáles son las decisiones financieras que yo voy a tomar. Porque realmente te dicen, los bancos te dicen y tienen el siguiente parámetro. Tú ganas 100,000 pesos, tú puedes tener un nivel de endeudamiento hasta 45,000 pesos, tomando en cuenta un préstamo hipotecario. Y si yo gano 100,000 pesos y hay 45,000 pesos que yo lo estoy dejando en pago de cuotas mensuales, o sea, ya nada más me quedan 55 para vivir. Ay, sí. Si tienes hijos, ahí está el colegio, la comida, la casa, el la ocio, salida. El combustible. Entonces, El ocio, la cervecita. efectivamente. Entonces, definitivamente, nosotros tenemos hábitos El que tú quieres que te diga. que no son saludables. El papi, yo te Tenemos amo. hábitos que no nos van a llevar por buen camino, pero realmente porque nosotros queremos las cosas antes de tiempo, porque no conocemos realmente cuál es nuestra situación. Si tú sabes que tú estás enfermo,
que tú no te puedes parar de la cama, tú no haces planes de viaje Claro, ni de salir no. porque tú sabes que tú te enfermas. Ahora, ¿por qué es tan Y difícil? si tú tienes un cáncer, no te va a dar una aspirina, tú sabes que quimio que quieres. No, por pero qué es tan escucha difícil? ¿Por qué esto. es tan difícil muchas veces nosotros darnos cuenta que tenemos un cáncer financiero? Claro, que no, Entonces, que no es aspirina. Entonces queremos una O que aspirina. Es una hay un intervención. momento determinado en el que tú simplemente no estás apto para asumir cierto compromiso porque aunque vemos luz en ese momento, después puede haber un túnel. Exactamente. Pero, ¿qué sucede, Jesse? Que muchas veces, cuando estamos dentro de esa burbuja, dentro de ese nivel de estrés que en ese momento produce, a veces la luz que tú estás viendo es como el agua que tú ves al final de la calle allá cuando hay mucho sol, que no es agua, simplemente es un reflejo del sol. Entonces pudiéramos vernos engañados en ese momento por querer ver una luz y pensar que hay algo que estamos viendo que puede solucionar nuestro problema cuando necesariamente no es una realidad. Mira, Y te pongo un ejemplo antes de la Y pregunta con de los Dani. gangsters que hay en los bancos que te venden pajaritos de colores cuando tú estás en ese momento de desesperación, ¿no? Porque la realidad hay que decirle, discúlpame, que yo sé que Claro. tú pertenecías a una entidad bancaria, pero te venden pajaritos que No, tú pero dices, los no, bancos- pero esta es la manera de yo salir de este lío, vamos con todo. pero los bancos no te venden eso. ¿Qué? Los financieros sí, pero Ay, los bancos no. por Los bancos favor, no te- por productos que sí, supuesto. Dari, hay productos. Ah, Claro, la por tarjeta de supuesto, crédito. Dari. Las tarjetas No, de y crédito. préstamos también, entre comillas, Y porque también acuérdate que te esas ofrecen- entidades y bancarias hay tienen metas. Y hay préstamos, obviamente tú tienes metas. Ahí hay préstamos dependiendo la tasa, que obviamente te ¿Y lo por- venden y de por una qué manera lo- que va a solucionar ¿Por tu qué los vida. bancos pero realmente- cuando tú no calificas ellos no te responden? Porque no les interesa que tú le quedes mal, porque precisamente porque hay metas y tú les afectarías Señor Dari, ¿qué vamos a el hacer con logro usted? de Por ahora esas no le vamos a metas. ¿Eh? Pero yo te digo a ti. ¿Te han dejado de llamar muchos a ti? Tú no necesitas digo yo préstamo. que, por ejemplo, tú tienes un coso de banco que tú le estás solicitando un producto. Entonces, si tú no calificas, ellos no te responden. Ni te devuelven la No llamada. te devuelven. Entonces tienes que decir, mira, no, le dijeron que no. Pues Dios no, mío, Dari Terrero. Entonces, con el tema de el gasto responsable y los pagos, digamos que una persona ya cometió el error, Chalas, Claro. de endeudarse hasta más no poder. Tiene un cuello de botella con las tarjetas de crédito, con varias. Tiene deudas que superan esos ingresos. ¿De qué manera puede entonces escapar o buscar una alternativa? Porque, por ejemplo, con el tema de la tarjeta de crédito, ¿qué tipo de acuerdo tú puedes hacer? ¿O qué organización a nivel personal puede hacer una persona con sus finanzas en el sentido de las deudas? Mira, voy a dejar de pagar el monto mínimo de toda la tarjeta y me voy a enfocar en esta. Cuando pague esta, entonces, independientemente de los intereses que se hayan generado en las demás, pero ya voy a ir dando pasos para ir saldando una por una, más que aportarle a todo y quedarme en el Y no mismo solucionar hueco. nada, claro. Ajá. Mira, definitivamente que en ese momento hay que hacer un plan de pagos, donde tú puedas seguir ese plan de pago y donde tú puedas ajustarte a lo que es tu necesidad en el momento. Porque llega momentos en la vida donde el rojo que tú tienes, como dice Darío, es un rojo chino. Sí. Esta persona que yo estoy ahora mismo trabajando tiene un déficit mensual de 210,000 pesos cuando está recibiendo 250. O sea que sus gastos mensuales actualmente andan por los 460,000 pesos. Entonces, esa persona definitivamente no puede concentrarse en pagarlo todo porque no tiene cómo. O sea, hay que hacer Hubo un plan de pago. un asesor inmobiliario que me dijo a mí que comprar una casa era un error. Totalmente. Y ese puede ser nuestro próximo programa del O sea, tú me dijiste, del miércoles. ya Mira, yo te metí en mira. el... Y eso es una conversación que en una ocasión yo la tuve con Jesse. Dale. Ahora tengo yo pesadilla. Mira, cuando Dale. yo estaba en mi proceso de mi apartamento, me Ese dijo, proceso. mira, tú te estás, Ahora estás Dale. cometiendo un Alvin, error. Pero ahora tengo yo Pero- pesadilla. Albert Einstein dijo... Cada vez yo estoy en mi casa, que Mira. yo me siento yo en mi casa, yo tengo Mira, pesadilla. Albert Einstein dijo en un momento, la octava maravilla del mundo, ¿tú sabes cuál es? El interés compuesto. Lo que Ahora, pasa es que tú Tú conviertes... decides cuándo el interés compuesto va a trabajar a favor tuyo o a favor del banco. Es que una casa y no en es un préstamo activo. hipotecario, el interés compuesto trabaja a favor del banco. Un préstamo hipotecario, un apartamento no es un activo. Tu dinero se convierte en un pasivo y los activos que tú Mi puedas gente, recibir y esto tener está bueno, pero tenemos que ir. lo va a desplazar. Ya no vamos. Yo Pero Carla son se el quedó 42. pensativo el hombre. Vamos a una pausa. Carla se quedó pensativo el hombre. Vamos a una pausa. Tenemos aquí a Laura. Orlando Jaques.
Con Orlando Jaques vamos a hablar de telecomunicaciones. A propósito de lo dicho por el presidente del Consejo del Indotel, Guido Gómez Mazara, el tema de las emisoras de Haití que se meten para el territorio dominicano. Y lo que afecta eso a la soberanía. Que yo no sé, yo no soy experto, pero ¿qué hace? Vamos a ver ahora. Y entonces las emisoras que se meten en Miche de Puerto Rico, esas no importan porque esas son benditos nenes. Esas no importan porque son benditos nenes. Dari Terrero. Vamos a la pausa, venimos ahora.